soy Miguel Villarmea, monitor de gimnasia de mantenimiento de los centros cívicos de A Coruña. Hoy vamos a realizar una sesión de gimnasia de mantenimiento en la que vamos a utilizar un pequeño espacio de nuestra casa en el que podamos movernos libremente sin chocar con nada, y también utilizaremos algo de material. El material que vamos a emplear hoy va a ser el palo de una escoba sin su cabezal. Vamos a utilizar algún peso, pueden ser 2 botellas de agua de plástico de estas de medio litro, o pueden ser 2 paquetes de legumbres. También utilizaremos 2 piezas de fruta, como pueden ser manzanas o naranjas, o si tenemos, podemos utilizar también pelotas de tenis. Por último, también utilizaremos un par de cajas de zapatos o bricks de leche para dar un poquito de altura en un par de ejercicios. Y vamos ahora a comenzar con un pequeño calentamiento. Muy bien, en nuestro espacio vamos a ir haciendo lo siguiente. Vamos poniéndonos de puntillas, subo, bajo, de puntillas, intentando que sea solo con una de las piernas. Es una pierna la que se pone de puntillas y la otra queda abajo mientras sube la primera. Perfecto, vamos ahora caminando sobre talones un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás. Perfecto, vamos ahora a ir tocando el suelo por los lados, doblando bien nuestras rodillas, doblo bien, toco con una mano, doblo bien, toco con la otra. Perfecto, vamos ahora a ir elevando nuestras rodillas. Intentamos acompañar el movimiento con los brazos. Vamos elevando un poco más las rodillas. Muy bien, cambiamos, vamos ahora con talones al culo. Vamos a ir elevando lo más arriba que podamos nuestros talones. Muy bien, y vamos ahora con nuestros brazos. Vamos a ir haciendo círculos con nuestros hombros, acompañándolos también de nuestros brazos. Subo hombros cuando van los brazos hacia arriba, los bajo bien cuando van hacia abajo. Hacia atrás. Vamos ahora elevando los brazos de forma alternativa, bien arriba, bien adelante.
Perfecto. Ahora abrimos y cerramos rápidamente nuestros brazos como si diésemos abrazos. Vamos dándole un poquito de velocidad. Perfecto. Y ahora le vamos desde la cadera a encima de la cabeza. Vamos dándole velocidad. Perfecto. Vamos a hacer círculos con el pie derecho, empezando ya la movilidad articular. Cambiamos el sentido. Cambiamos de pierna. Cambiamos el sentido. Perfecto. Piernas ligeramente abiertas, manos en la cintura. Nos ponemos 30 veces de puntillas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Muy bien, dejamos ahora las piernas juntas, manos en la cintura y vamos a hacer 30 sentadillas. Es muy importante a la hora de hacer la sentadilla dejar nuestra espalda recta y que bajen las rodillas hacia adelante, no echar el cuerpo hacia adelante. Vamos a hacerlo 30 veces también. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, si queremos dar un poquito más de caña, 5, podemos hacerlo un poquito más rápido. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Abrimos piernas y vamos haciendo círculos bien amplios con nuestra cintura. Hacemos los círculos al otro lado. Vamos ahora con torsión a un lado y al otro. Perfecto. Tocamos lateralmente nuestras rodillas, tocamos un lado, tocamos el otro. Hay que bajar bien, no me vale quedarme aquí, tengo que bajar bien a tocar las rodillas lateralmente. Y tenemos que intentar, cuando lo hagamos, no echar nuestro cuerpo hacia adelante, sino que sea lateralmente el movimiento. Perfecto. Cruzamos los brazos a la altura del pecho, bajo, subo. Es ahora sin rodillas, ¿vale? Las rodillas se van a quedar estiradas. Bajo, subo. Oye, vamos con las manos. Hacemos
giros hacia afuera con nuestras muñecas. Hacemos unos giros hacia adentro. Flexión, extensión de brazos. Perfecto, vamos ahora con manos en la cintura y vamos a ir haciendo círculos rápidos con los hombros adelante. Rápidos hacia atrás. Perfecto, vamos ahora con nuestra cabeza. Hacemos 5 giros a un lado, 5 giros al otro. Bien amplios. Perfecto, decimos que sí con la cabeza. Movimiento bien amplio hacia atrás y hacia adelante. Decimos que no con la cabeza. Quizás. Muy bien, y ahora vamos a estirar. Para ello comenzaremos utilizando una pared, un marco de una puerta. Colocamos las dos manos, pierna derecha atrás, pierna izquierda encima del tobillo derecho y llevamos nuestra cadera hacia adelante y mantenemos esta posición. Nos tiene que tirar el gemelo de la pierna que tenemos en el suelo. Cambiamos de pierna. Muy bien, vamos ahora a estirar gemelo. Para ello agarramos el pie derecho y llevamos el talón hacia el glúteo. Podemos meter los dedos entre el talón y el calzado o podemos agarrar el tobillo. Lo más importante es tener la espalda recta y las dos rodillas juntas. Cambiamos de pierna. Tirar bien, ¿eh? Tenemos que notar que nos tira el cuádriceps. Perfecto. Vamos ahora a abrir bien las dos piernas y con las dos manos iremos lo más abajo que podamos. Llevamos las manos ligeramente un poco más atrás. Las dos manos a la pierna derecha. A la izquierda. Las dos manos en la cintura y llevamos la espalda hacia atrás.
Me pongo lateralmente también para que lo veamos. Tronco a la derecha y hacia atrás. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Manteniendo los codos extendidos, llevamos los dos brazos a la derecha. A la izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Con las dos manos agarramos la cabeza y tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien. Ahora pasaríamos a la siguiente parte de la sesión.